Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Hoy meditaremos bajo el tema 3 regalos para el Rey. La visita de los magos de Oriente es uno de los pasajes que solo encontramos en el Evangelio de Mateo. Este pasaje, amados hermanos y amigos, nos permite ver el testimonio de estos poderosos e influyentes orientales, que según estudiosos venían de una región de Persia, y quienes habían recorrido cerca de 1300 kilómetros para ir desde su tierra a Belén. Pero ¿sabe lo impresionante de su viaje? No fue la distancia que recorrieron, que de por sí es mucha. 1300 kilómetros no es una distancia nada fácil. Tampoco lo más importante de su viaje fue los peligros que afrontaron. Recuerde que si en nuestra época transitar por las vías es difícil, ¿cómo sería en esos tiempos donde no había seguridad, donde las personas salían de su tierra y no tenían ninguna garantía de que fuesen a llegar al lugar de destino? Pero tampoco lo impresionante debió haber sido el costo elevado de la travesía, porque esta travesía no se hacía en días, sino tal vez en meses, y debían costear todo lo que convenía para poder llegar desde ese lugar hasta Belén. Estos magos de Oriente, amados hermanos, no viajaron para conocer esas lejanas tierras. Ellos no hicieron un viaje de vacaciones para desestresarse y recobrar fuerzas en Belén. Ni siquiera se fueron a esas tierras para asistir a una boda real o familiar, mucho menos a la coronación del rey de Judea. Sin embargo, ellos salieron de su tierra con un propósito. Ellos salieron con el propósito en su corazón de adorar al Rey más grande que haya nacido sobre la tierra, el Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. Para conocer más sobre este pasaje que nos ilustra Mateo, comencemos por estudiar el contexto que rodeó la llegada de los magos a Belén. En Mateo capítulo 2, verso 1 y 2, se nos dan grandes señales de lo que esto significó. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No hay certeza, amados hermanos, cuánto tiempo transcurrió entre el nacimiento de Jesús y la llegada de los magos a Belén. Nadie puede determinar si ellos llegaron la semana del nacimiento, el mes del nacimiento, al año de haber nacido el Señor Jesucristo. Lo cierto es que llegaron a Belén y no encontraron al niño en un establo ni acostado en un pesebre, como muchas veces la tradición nos ha hecho pensar que cuando llegaron los magos todavía Jesús estaba allí sobre el pesebre. No, según la palabra del Señor, cuando los magos de Oriente llegaron, Jesús y su familia ya estaban establecidos en Belén y ya habitaban en una casa. En Mateo capítulo 2, verso 11 se dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Quiere decir que había pasado un tiempo después del alumbramiento, ya se habían establecido José, María y el pequeño niño en una casa en Belén. Por la descripción de Lucas también podemos deducir que para el tiempo en que llegaron los magos a Belén, Jesús ya había sido circuncidado y María ya había terminado su periodo de purificación, como fue registrado en Lucas capítulo 2, verso 24. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palomitos. Así que ya Jesús, habían pasado los 8 días
tiempo en el cual debía ser presentado ante el Señor. Y ya María había atravesado lo que en nuestros días se conoce como la dieta. En esos días era la purificación. Y hasta ese momento no habían llegado los magos de Oriente al Belén. Y lo sabemos por el tipo de presente que hicieron María y José durante la presentación de Jesús. Según la declaración de Lucas 2:24, ellos presentaron a Jesús y ofrecieron al Señor en su presentación un par de tórtolas, 2 palomitos. ¿Sabe? Lo habitual cuando presentaban un primogénito era presentar un cordero, hacían un sacrificio con un cordero, lo que implica que en ese momento la familia de Jesús estaba sin dinero. Desde luego no coincide con el regalo que le dieron los magos, que le dieron oro. Si hubiesen tenido oro, si los magos hubiesen llegado antes, pues cuando presentaron al Señor Jesucristo, no hubieran ofrecido un par de tortolillas, sino que hubieran tenido dinero suficiente para comprar un cordero. Así que podemos concluir que los magos llegaron mucho después del nacimiento del Señor a Belén. Lo siguiente que describe Mateo es el lugar del nacimiento del Señor, Belén. Y sabe, esto es sumamente importante, porque para que Jesús pudiera ser reconocido como Mesías y para poder reclamar el trono del reinado de Israel, Él debía nacer en la ciudad de David. Así estaba profetizado en Miqueas capítulo 5 verso 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de eternidad. Jesús tenía que nacer en Belén, porque si no, no hubiese podido ser coronado como rey. Porque David, el rey legítimo, y su descendencia, a quien Dios había bendecido, debía proceder de la tribu de Judá y haber nacido en Belén, donde nació David. Belén, amados hermanos, en tiempos del Señor, como lo es en nuestros días, es un pueblo pequeño, un pueblo montañoso, con montañas fértiles, ubicado en Judea, cuya actividad principal era la cría de ovejas. Allí se criaban los rebaños y gran parte de esas ovejas eran utilizadas para ser luego presentadas en sacrificio en el templo de Jerusalén. Estaba ubicado a menos de 3 kilómetros de Jerusalén, lo que hacía de Belén un lugar apropiado para tener los rebaños que sacrificaban en el templo. Además de esto, Belén pasaba cerca del camino principal a Jerusalén, lo que hacía de Belén una ruta muy transitada por peregrinos. Y si bien antes Belén fue conocido como Efrata, luego de la conquista bajo el mando de Josué, se cambió el nombre a Belén, que significa casa del pan. En esta aldea de Belén pasaron hechos de trascendencia histórica en la Biblia. Por ejemplo, allí en Belén fue donde sepultó Jacob a su amada esposa Raquel. También en Belén fue donde Ruth conoció a Booz y se casó con él. Y allí tuvieron un hijo, Isaí, de allí su nieto David, el rey David, quien creció y fue pastor de ovejas en Belén. Por eso en tiempos del Señor Jesucristo se conocía Belén como la ciudad de David. Lo siguiente que nos describe Mateo en el pasaje es el tiempo en el cual Jesús nació. En Mateo capítulo 2, verso 1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Tenga en cuenta que esto es muy importante. Jesús nació aproximadamente en el 4 o 6 antes de Cristo, antes del año 0, 4 o 6 años antes, en tiempos del rey Herodes, quien fue conocido como el rey Herodes el Grande, y fue el primero de los Herodes que se mencionó en el Nuevo Testamento. El padre de Herodes era llamado Antipatro y había sido nombrado por el mismo emperador romano Julio César como gobernador de Judea.
Cuando murió el padre de Herodes, Herodes fue nombrado como prefecto en Galilea y más tarde fue nombrado como rey de Judea por Octavio y Antonio. Ambos le dieron su protectorado y así prosperó Herodes en el trono de Judea. Herodes, amados hermanos, no era judío de nacimiento, sino que era edomita. Y en una jugada política se casó con Mariana, quien era judía y era descendiente de los Asmodeos, de aquellos que hicieron la rebelión macabea. Así que al casarse con Mariana, Herodes de una u otra forma se presentó de manera aceptable ante los judíos para que reconocieran su reinado. Como gobernante, Herodes construyó teatros, pistas de carreras, edificios, y su obra más colosal fue la reconstrucción del templo de Jerusalén en el 19 a.C. Fue Herodes el que construyó la ciudad de Cesarea en honor a César Augusto. Además de esto, embelleció otras ciudades como Beirut, Damasco, Tiro, Sidón y Rodas. Construyó también la extraordinaria fortaleza de Masada. Así que este hombre se dedicó a hacer grandes obras y por eso fue conocido como el Grande, por las grandes construcciones que hizo. Sin embargo, no todo lo que hizo Herodes fue loable, porque Herodes fue un gobernante cruel, fue un hombre despiadado, era un hombre celoso y desconfiado con su posición, con su poder, y todo lo que amenazaba su reinado lo eliminaba. Por ejemplo, él mandó ahogar a sumo sacerdote Aristóbulo, quien era su cuñado, y luego mandó asesinar a su esposa. Y en el funeral de su cuñado y en el funeral de su esposa Mariana, hasta lloró, según los escritores e historiadores. Luego mandó asesinar a su suegra. También mató a sus dos primogénitos, sus dos primeros hijos, y antes de morir hizo asesinar a su tercer hijo. Se narra también por los historiadores que 5 años antes de morir, y cuando vio que sus fuerzas le escaseaban, mandó arrestar y a encarcelar a los ciudadanos más distinguidos de Jerusalén. Y dio una orden que cuando él muriera los asesinaran para asegurar que habría duelo en Jerusalén el día que él muriera. Este era Herodes. Pero tal vez la mayor barbarie por la que se le recuerda, tal vez la mayor crueldad de este hombre, se vio cuando ordenó la matanza de los inocentes en Belén. En Mateo capítulo 2, verso 16 se recuerda: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en sus alrededores. Este era el rey que gobernaba Judea en los tiempos del nacimiento de Cristo. Este fue el contexto, amados hermanos, en el cual Jesús nació en Belén. Una Belén ocupada, conquistada por el Imperio Romano, un gobernante cruel y asesino, y una élite religiosa judía corrupta. Y en este ambiente adverso fue que se desarrolló una de las historias bíblicas más contadas: el nacimiento del Señor y la visita de los magos de Oriente. Volvamos a la palabra, Mateo capítulo 2, verso 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Vamos a hablar de los magos. Si bien durante la Edad Media, amados hermanos, se entretejieron leyendas, porque solo son leyendas, que los magos eran reyes. No, ellos no eran reyes, eso no lo dice la palabra. Solo hay un pasaje en toda la escritura que presenta este momento de los magos, y se encuentra en Mateo 2. No encuentra usted otro pasaje en la escritura.
Y en ese pasaje no se dicen que eran reyes. Segundo, tampoco se dicen que eran tres. Usted puede leer y lo único que dice fue que llegaron los magos de Oriente. Ahí no se dicen que era 1, ni 2, ni 3, ni 10, ni 20. El tercer mito es que los magos tenían nombre. En la Edad Media se le llamó a uno Gaspar, a otro Baltasar y a otro Melchor. Pero si usted lee la Escritura, la única fuente de verdad, aquí no hay ningún nombre. Mitos, leyendas, que muchos de nosotros, tal vez por la tradición, llegamos a aceptar alguna vez. ¿Cuántas veces usted no llegó a pensar que eran tres y que uno de ellos era negrito? Pero eso no lo dice la Biblia. Eso es un invento. Son añadidos a la Escritura, y es bueno que usted lea la Escritura para que quite todos estos mitos de su mente, de su corazón, y los aleje y se concentre en la palabra realmente escrita. Históricamente los magos aparecen en el siglo VII antes de Cristo, pertenecientes a una tribu de la nación de Media Persia, ubicados en Mesopotamia. Estos magos eran una clase sacerdotal y tenían instaurado un sistema de sacrificios muy parecido al que Dios le reveló a Israel por medio de Moisés. En esta tribu de Media y Persia, estos hombres eran expertos en astronomía y astrología, porque en ese tiempo la astronomía y la astrología estaban íntimamente relacionadas. Estos magos eran monoteístas y fueron los predecesores de la religión oficial del imperio persa, el zoroastrismo, que eran los adoradores del fuego. Ahora bien, estos magos, debido al conocimiento combinado que tenían de ciencia, agricultura, de política, de matemáticas, de historia, de astrología y hasta de religión, eran tratados con respeto y con dignidad en Oriente. De allí que eran conocidos, si usted puede traducir esta palabra que en Mateo capítulo 2, verso 1 se dice como magos, puede traducirse perfectamente en el original griego como sabios. Entonces eran hombres que tenían mucho conocimiento de muchas artes y por eso eran respetados en sus regiones. Así que estos hombres tenían acceso a las profecías. Y por lo que deja ver Mateo, estos hombres, a pesar de ser gentiles y persas, temían al Dios de Israel. Por eso se pusieron en marcha luego de ver una señal en los cielos y llegaron hasta Jerusalén y comenzaron a preguntar en todo Jerusalén lo siguiente. Mateo 2, verso 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La construcción gramatical de este pasaje, el término diciendo con el que inicia, sugiere que estos hombres estaban dando vueltas por la ciudad y preguntaban a los transeúntes: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Seguramente la gente de Jerusalén y ellos mismos se sorprendieron, porque descubrieron que en Jerusalén nadie parecía saber nada de lo que estaban hablando. En Jerusalén no se apercibieron que había nacido el Señor Jesucristo. Seguían sus vidas como si nada. No se detuvieron, no hubo una ceremonia, no hubo ningún acto religioso. El día que el Señor Jesucristo nació en Jerusalén, los judíos ni siquiera se enteraron. Es cierto que Israel esperaba la venida del Mesías. Es cierto que ellos tenían la esperanza que a la venida del Mesías, que nacería en Belén, los libertaría de la opresión extranjera, del imperio romano, y restauraría la gloria de David. Pero en el momento del nacimiento del Señor, nadie se enteró de ese acontecimiento en Jerusalén. ¿Sabe? No podemos saber con precisión cómo los magos llegaron a interpretar con exactitud
que esa estrella apuntaba al nacimiento del rey de los judíos es algo que la Escritura no nos dice. ¿Cómo ellos llegaron a deducir que ese fenómeno astral, que ese fenómeno cósmico era algo sobrenatural? Lo cierto es que estos hombres recibieron una señal inequívoca y sus corazones fueron movidos por Dios para desplazarse desde Oriente hasta Belén, para llegar hasta allí, para seguir la estrella, como ellos dijeron que hemos visto, y venir a adorar al rey de los judíos. ¿Cuál fue el fenómeno astral que ellos vieron? Es inexplicable, iglesia. Algunos expertos dicen que fue la conjunción de dos planetas, los más grandes del sistema solar, Júpiter y Saturno, que formaron una señal en el cielo. Otros dicen que un meteorito orbitó cerca de la Tierra. Como la Biblia no lo indica, no podemos decir a qué se refiere con la estrella. Pero lo que sí sabemos es que la noche que el Señor nació, la gloria misma del Señor brilló en Belén y rodeó a los pastores la noche de su nacimiento, por lo cual se dice que el Señor tomó para sí el nombre de la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis 22:16, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, dijo el Señor de sí mismo. Y la palabra que emplea Mateo para adorar está llena de significado. Esta palabra adorar significa en el original griego caer, postrarse, besar los pies o la túnica de aquel que se quiere honrar. Ellos querían llegar donde estaba el rey recién nacido para postrarse, caer de rodillas y besar sus pies. ¿Sabe? Esto ni siquiera se ve en muchos de los cristianos modernos, que quieren que Dios esté a su servicio, pero no están dispuestos a adorar a su Dios. Esto muestra que estos magos de Oriente, sin importar su nacionalidad, eran verdaderos buscadores de Dios. Y a pesar de que vivían en un entorno pagano y eran gentiles, no solamente conocían la palabra de Dios, sino que estaban dispuestos a creer y a postrarse ante el Rey de Reyes. Ante la incesante búsqueda, amados hermanos, en Jerusalén, la noticia llegó al palacio de Herodes. Llegó la noticia de que unos extranjeros, venidos de Oriente, estaban buscando al rey de los judíos. Por lo que el rey escuchó esto y los mandó llamar. Mateo capítulo 2, verso 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Le llegó la noticia a Herodes: están buscando a un rey, y ese no es usted, dicen que acaba de nacer. Están buscando a un rey, y sabe, es muy probable que lo llamen el rey de los judíos. Y se apoderó de Herodes la ansiedad, y se preocupó Herodes, y no es difícil de entender por qué Herodes se preocupó de esa forma. Primero, Herodes no era el legítimo rey judío, pues él ni siquiera era judío. Segundo, Judea era literalmente un polvorín a punto de estallar. Y tercero, en términos religiosos, un grupo de rebeldes ultranacionalistas llamados los celotes podrían aprovechar este momento, esta noticia de que había llegado el Mesías, para hacer una revolución contra Herodes y dar de una vez por todas ese falso rey. ¿Sabe lo que pasó? Que Herodes que naciera alguien que amenazara su reinado y que pudiera derrocarlo, era algo que le generaría mucha ansiedad. Por lo que luego que escuchó la noticia de los magos, el rey Herodes fue primeramente a indagar con los sacerdotes y escribas acerca de qué era esto. En Mateo capítulo 2, verso 4 se nos dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Sabe? Si bien Herodes no era judío, por lo que vemos aquí, lo cierto es que él conocía las creencias, las costumbres, y desde luego que estaba enterado que un Mesías judío nacería.
Lo que no sabía es dónde. Y lo único que él sabía es que si nacía, significaba problemas para él. Por eso convocó a los principales sacerdotes. El principal de los sacerdotes era el sumo sacerdote, descendiente de Aarón, de la tribu de Leví, conocedor de las Escrituras. Allí estaban los alguaciles del templo, estaba el Sanedrín, y llamó a los escribas, que eran amplios conocedores porque eran los encargados de transcribir toda la ley. Así que él llamó a los que tenían la información y les dijo: bueno, coménteme, ¿qué es esto? ¿Dónde es que van a hacer? Mire que ni siquiera se preocupó por preguntar, ¿es cierto? ¿Es verdad esta profecía? ¿Vendrá un rey? No, él inmediatamente se interesó por saber dónde había de nacer el Cristo. Ante la pregunta del rey Herodes, amados hermanos, los sacerdotes y escribas, amplios conocedores de las Escrituras y las profecías, le dieron una respuesta concreta y directa al turbado rey. Vamos a Mateo capítulo 2, verso 5. Ellos dijeron, aquí están respondiendo los principales y están respondiendo los escribas. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata. De allí sacan ellos esta respuesta. Por eso le dicen de una manera tan contundente: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Después de recibir la devastadora noticia de parte de los sacerdotes y los escribas, Herodes entonces llama en secreto a los magos para darles la información. Pero no lo hacía porque Herodes también quería y estaba interesado en el nacimiento del niño. No, él les iba a dar información para utilizarlos como carnada, para que los magos se fueran, buscaran al muchacho y lo hallaran. Y cuando hallaran a aquel que amenazaba su trono, entonces él enviaría sus ejércitos para liquidarlo al nacer. Por eso en Mateo capítulo 2, verso 7, sigamos allí en la historia. Entonces Herodes llama en secreto a los magos. Mire usted que hay una palabra clave: en secreto. Él no lo hizo público, este hombre era sagaz. Él dijo: si yo lo digo en público, tal vez se me revele todo este séquito, tal vez la corte de Jerusalén se revele, tal vez la guardia del templo se vayan y se me arme de una vez la revolución y me derroquen. Esto tengo que manejarlo con mucho cuidado y tacto. Entonces él llamó en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, mire las palabras de hipocresía de este hombre: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. La preocupación de Herodes se enfocó en el tiempo de la aparición de la estrella, para determinar cuál debía ser la edad del infante y así acortar la búsqueda posteriormente. Él dijo: díganme más o menos en qué tiempo apareció, hace cuánto vieron usted la estrella. Y así el que dijo: bueno, yo voy a acotar, entonces quiere decir que los niños deben estar en este rango de edades. Por eso fue que mandó a matar a los niños menores de 2 años. Tal vez los magos le dijeron: no, hace como 2 años venimos siguiendo y vimos, y entonces empezamos a organizar el viaje. A Herodes no le importó saber nada de la estrella, no le importó saber nada de la profecía, mucho menos del propósito del nacimiento de Jesús. Él solo deseaba saber cuánto tiempo había pasado desde que habían visto la estrella y dónde poder encontrarlo para luego matarlo. Y por eso fue que permitió que los magos siguieran adelante.
Después de esto no se dice nada de lo que le dijeron los magos a Herodes. Lo que sí sabemos es que los magos, con la información que recibieron, continuaron su viaje a Belén. Mateo capítulo 2 verso 9 nos recuerda: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Esto es algo sobrenatural. Una estrella no hace eso, pero nos recuerda que nuestro Dios es sobrenatural. Nos recuerda que nuestro Dios en el desierto se manifestó como una columna de nube y de noche como una columna de fuego para guiar a la nación de Israel. Así que no es de extrañarse que el Señor hubiese puesto algún fenómeno natural para que los magos se orientaran y siguieran su camino, porque había un propósito en la venida de los magos. Y la estrella iba delante de ellos, Mateo 2:9, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. ¿Se imaginan eso? Una luz que se mueve, que se mueve, que se mueve, y de pronto se detiene en un lugar específico. Eso solo lo puede hacer Dios. En ese momento, este es el momento cumbre de la visita de los magos a Belén. Aquí vemos la intervención de Dios, amados hermanos. Una intervención sobrenatural. Recuerde que el que venía a esta tierra no era un niño común y corriente, sino el Hijo de Dios que se había encarnado. Y esta es la gran bendición para nosotros, que el Hijo de Dios, siendo Dios, se despojó de su deidad y se hizo como uno de nosotros y se humilló hasta lo sumo. Él era un niño en todos los aspectos. Necesitaba de alimento, necesitaba ser abrigado, necesitaba ser cargado. El creador del universo se hizo como un niño indefenso. Este es un gran misterio, que el Hijo de Dios se haya encarnado. No podemos comprender cómo pudo contener tanta gloria y poder en un cuerpo humano, pero lo cierto es que Él era totalmente humano y totalmente Dios, en perfecciones y en atributos, y en ese niño estaba contenida la plenitud de Dios. Por la guía de Dios, los magos habían llegado al lugar donde se encontraba el rey de los judíos. Ese rey que tanto habían anhelado y que tanto querían adorar, por el cual dejaron atrás su familia, dejaron sus tierras, dejaron sus comodidades. A ellos no le importó la distancia, ni siquiera sabían exactamente dónde tenían que llegar. Lo cierto es que cuando alguien quiere encontrarse con el Señor, no hay nada ni nadie que pueda detenerlo. Y desde luego en Mateo capítulo 2 verso 10, al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y quiero preguntarle, ¿siente usted gran regocijo cuando se encuentra con Cristo? Cuando se postra a orar, cuando habla con Él. Mire, estos eran hombres paganos seguramente, en parte tenían algo de paganismo, en parte eran gentiles, estaban permeados por una cultura persa. Pero cuando vieron que habían llegado a encontrarse con el rey, su vida se transformó, se llenaron de alegría. Ese es el gozo que debe haber en cada uno de nosotros, saber que el Salvador vino, que el Señor descendió, que el Señor se encarnó para darnos salvación y vida eterna. Llenos de alegría, los magos encontraron al rey y lo encontraron con su madre, y al verlo postrándose lo adoraron. Pero lo cierto aquí es que son específicas las palabras del Mateo. Cuando los magos llegaron, la primera reacción al ver al niño fue de adoración. Ellos se postraron a adorarlo. Y aquí viene una lección también. Ellos adoraron, se postraron solo ante el niño, no ante su madre. Es lo que dice aquí. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por eso nosotros no adoramos a María,
es una mujer virtuosa, es una mujer llena de gracia, que tuvo la bendición de tener en su vientre al Salvador, maravilloso, y ojalá todas nuestras hermanas fueran como María. Una mujer virtuosa, pero no es Dios. María es una mujer, fue una mujer, nació como mujer, creció como una niña, a cierta edad fue casada con José, porque cuando eso las mujeres no escogían con quién se casaban. Dios la escogió porque era una mujer especial, pero aquí no dice que hay que adorarla, hay que respetarla, desde luego, como respetamos a los hombres y mujeres de Dios. Desde luego que hay que imitar a María. Nuestras hermanas deben ser como ella, virtuosas, temerosas de Dios, servidoras al Señor. Como ella dijo: yo soy tu sierva, hágase conmigo según tu voluntad. Qué bueno que usted respondiera así cada vez que el Señor le hace una invitación a servirle. Posterior a eso, luego de postrarse, abrieron sus tesoros y le ofrecieron 3 regalos al rey. Este es el título del mensaje de esta mañana: 3 regalos para el rey. Y vamos a entrar ahora a estudiar un poco qué significan esos regalos. Los 3 regalos que le dieron al rey fueron oro, incienso y mirra. Vamos de nuevo al pasaje. Verso 11, Mateo 2: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Sabe? Esta ofrenda de oro, incienso y mirra no fue una añadidura a la adoración, era parte de la adoración. Y por eso cuando nosotros nos acercamos a Dios, no solamente nos postramos en adoración, no solamente lo honramos con nuestra alabanza, sino que también de nuestros bienes y nuestros frutos, todos nosotros, y me incluyo allí, traemos algo para el Señor. Y es lo que usted hace cuando ofrenda, cuando en una folit usted deposita algo, está obrando similar, porque la ofrenda a Dios es parte de la oración, no es simplemente un añadido en la iglesia, es lo que presenta. 3 fueron los regalos de los magos que dieron al Señor. Pero ¿se ha preguntado usted por qué escogieron estos 3 presentes? ¿Por qué ofrecerle oro, incienso y mirra? Bueno, pues cada uno de ellos tiene su simbolismo. Empecemos por el primero, el oro. A lo largo de la historia, el oro se ha considerado el metal más precioso, más valioso y más noble de los metales. Químicamente es un metal estable, cumple con la ley del octeto, tiene todos sus electrones de valencia y es estable el oro. Por eso se puede combinar con otros metales y se puede rebajar, y se pueden hacer aleaciones con plata, se pueden hacer aleaciones con estaño. El oro se puede mezclar porque el oro es un metal noble químicamente hablando, pero también el oro es un metal precioso. Por eso cuando usted tiene una cadenita, tiene algo de oro, usted lo cuida, y por eso los ladrones quieren robarle eso, porque es un metal precioso, es costoso, y universalmente el oro es el símbolo de valor, de riqueza material. Por eso en los billetes, ya ahora no, ahora los billetes no valen ni el papel en el que está impreso, pero antes usted leía debajo de los billetes: 1 peso oro, 1000 pesos oro, 20 pesos oro, los que compramos con monedas de 50 centavos peso oro. El oro es un símbolo universal, y de allí que todos los países respaldan su economía con oro en sus bóvedas. Los bancos de las repúblicas cuentan con oro para respaldar su economía. Pero en términos espirituales, el oro también tiene gran relevancia, iglesia. Por ejemplo, cuando vemos la historia de la construcción de los lugares sagrados, el oro fue usado ampliamente en la construcción del tabernáculo y posteriormente en la construcción del templo de Salomón, para cubrir todo lo que era considerado santo y sagrado. El oro tiene un símbolo de nobleza y aplicado a la deidad de realeza.
El oro era algo que comúnmente se le regalaba a los reyes. Así que con este gesto, los magos no solo representaban el estado noble y real del niño, sino que estaban reconociendo a Jesús como rey. Ese es el simbolismo del oro. Al darle el regalo de oro, le estaban diciendo: Él es rey. El segundo regalo con el que los magos adoraron a Jesús fue con incienso. Este era un sahumerio costoso, como lo es en nuestros días. Daba una fragancia fabulosa. Y estas fragancias solo eran usadas en la antigüedad en los templos, en ocasiones muy especiales, y lo usaban para rendir adoración a las deidades. Por lo que los magos, al entregar este obsequio de incienso, no solamente estaban declarando que Jesús era rey, sino que también era Dios. Pero allí no terminaron los regalos. El tercer regalo fue mirra. La mirra también es un perfume, pero no es tan costosa como el incienso. Este regalo se le daba normalmente a los hombres, era un regalo para darle a alguien mortal. Con esto querían resaltar la humanidad de Cristo y profetizar de paso que Él moriría en la cruz. La mirra era utilizada, amados hermanos, para preparar los cuerpos para su sepelio, antes de llevarlos, y durante y después. Algunas veces en algunos rituales entraban a las tumbas y ponían mirra para aromatizar los cuerpos de los fallecidos. Así que los tres regalos dados por los magos de Oriente a Jesús en su adoración resaltaron tres aspectos sobre el Mesías. Primero, oro para declarar su realeza. Segundo, incienso para confirmar su deidad. Y tercero, mirra para establecer su humanidad y su posterior sacrificio. Por eso en esta mañana, amados hermanos, como los magos venidos de Oriente, cada creyente debe reconocer a Jesús como Rey, como Dios, y estar agradecido por su encarnación y su muerte que nos dio salvación. Este es el simbolismo de los tres regalos que dieron los magos en adoración al niño Jesús. La historia concluye, amados hermanos, con los tres magos retornando a su tierra, llenos de alegría y de gozo, porque pudieron no solo encontrar al Rey, sino adorar al Rey. Y por esto Dios no los dejó solos ni aún en su regreso, porque aún en su regreso Dios les advirtió para que no fueran donde Herodes, sino que se marcharan por otro lugar y así preservar al niño conforme a la voluntad de Dios. Concluye la historia en Mateo 2, 11 y 12. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Gracias por seguirnos.